A ver, le decía, tenemos acá una gráfica, o sea, se presenta la gráfica de dos móviles y como es línea recta, constituye un movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden que acá nosotros tenemos principalmente el MRU y el MRV, y cuando nosotros representamos gráficamente el movimiento rectilíneo uniforme, sería una gráfica, sería una recta. Y si en este caso sería un MRV, como la ecuación es de segundo grado, la gráfica sería una parábola. Es fácil reconocer qué tipo de movimiento. Entonces acá, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar la ecuación de movimiento para cada uno. Recordemos que para el movimiento rectilíneo uniforme, la ecuación de movimiento resulta ser para una partícula que viaja en el eje x igual a x sub 0 más la velocidad por el tiempo. X sub 0 viene a ser justamente la intersección de las rectas con el eje de posiciones, y la velocidad, no olviden que viene a ser la pendiente de la recta. En este caso sería la tangente del ángulo de inclinación de la recta. Tangente de θ. En este caso, para el móvil A sería la tangente de este ángulo, que lo voy a llamar θ. Y para, en este caso, la gráfica del móvil B, la tangente sería, pues, tras una recta horizontal de este angulito que lo voy a llamar B. Ahí está. La tangente de beta sería, en este caso, la velocidad para B. Ahora, la inclinación de la recta B corresponde a un ángulo agudo, su tangente será positiva. Pero para la gráfica del móvil A, su pendiente es negativa. Nota que el ángulo con el eje de tiempo es obtuso. Por lo tanto, su pendiente va a ser negativa. En este caso, la tangente θ iría con ángulo o con signo negativo. Pero, obviamente, la tangente θ rápidamente yo la puedo encontrar, ¿no? En este caso, la tangente θ sería para el triángulo donde está la recta roja, sería cateto opuesto que es 80, entre el cateto adyacente que es 5, lo cual nos da 16 de pendiente. En este caso, como es velocidad, sería metros por segundo. Esto corresponde a la velocidad de A. Si queremos ponerlo así, la velocidad de A resulta ser menos tangente θ, menos 80 entre 5, menos 16 metros por segundo. Pero para hallar la tangente de beta, tengo la base que es 2, pero me falta la alturita. Bueno, esa alturita la tenemos que encontrar. Podemos utilizar ciertas condiciones geométricas para poder resolver el problema, ¿correcto? Por ejemplo, mire, el triángulo grande, que es 80,5, lo puedo, digamos, relacionar en semejanza con el triángulo pequeño de base de 2 a 5. De 2 a 5 sería 3, ¿correcto? Y puedo calcular esta alturita que está en línea punteada con color amarillo, ¿no? Si ya tengo eso, voy a poder encontrar la diferencia que está hacia arriba con 80, y por diferencia ya puedo encontrar esta alturita que me está faltando, ¿correcto? Entonces, a ver, vamos a colocar acá lo siguiente. A esto le vamos a llamar acá, a esto le vamos a llamar un X, este puntito. Entonces, semejanza tendríamos 80 entre 5, resulta ser igual a X, entre de 2 a 5 sería 3. Y con esto ya tengo X. X sería en este caso, a ver, 16 por 3 sería 48. Ese sería ese puntito, ¿correcto? Por lo tanto, para poder determinar este pequeño segmento, acá tendríamos 48. 48 menos 20 sería 28. O sea, esta alturita que está acá, geométricamente hablando, esto que está acá,
sería pues 48 menos 20, que sería 28. Por lo tanto, ya puedo calcular la velocidad de B. La velocidad de B sería más la tangente de beta, que sería más 28 entre 2, lo cual nos va a salir más 14 metros por segundo. Vamos a ponerlo por acá, un poquito más a la derecha. La velocidad de B sería más tangente de beta, que sería más 28 entre 2, que es la base, lo cual nos daría más 14 metros por segundo. Entonces, ya podemos armar las ecuaciones de movimiento. Entonces, la posición para A sería la posición inicial, que es 80, menos su velocidad, que ha salido 16, en este caso más la velocidad, que es menos 16 por el tiempo t. Y la ecuación de movimiento de B sería su posición inicial, que es 20, más 14t. El tiempo es el mismo para los dos, ya que los dos salen de tiempo cero. Ahora, lo que me preguntan es, ¿correcto?, el instante en el cual ellos van a estar separados 150 metros. Si ustedes se dan cuenta, las gráficas, uno sale de la posición 80 y otro sale de la posición 20. Noten ustedes entonces que el instante de tiempo para el cual ellos van a estar separados 150 va a ser después del cruce. Porque conforme se van moviendo, la distancia entre ellos se va cortando. Miren la distancia entre las dos rectas trazando una línea vertical. En el punto de cruce ahí se encuentra. Pasando ese punto de cruce, la distancia entre ellos va aumentando. Y lo único que sería después de, en este caso, inclusive de repente después de 5 segundos. Pero el que lleva mayor posición es B, si te das cuenta, porque es el que está más arriba. Entonces, la condición del problema entonces sería que x menos b, xb menos xa debe ser 150. Entonces acá tendríamos 20 más 14t menos 80 menos 16t igual a 150. Acá menos por menos más nos quedaría entonces 16, 10, 30t. Sería igual, a ver acá, sería menos 60, pasa con 60, 210. Y con esto ya tengo el tiempo, que nos va a dar 7 segundos. Con lo cual el problema estaría resuelto.